tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches nuevamente aquí en su programa Cazadores de lo Paranormal, donde trataremos todo lo que se refiere a este fenómeno tan interesante, tan maravilloso, que no le ha pasado en su casa, esos famosos ruidos raros, ahora que fue lo del Día del Padre, que eran a los primeros que mandaban, ¿no? Cuando había esto de que algo está sucediendo, papá, y córrele y vamos para abajo. Pero bueno, es para mí un verdadero honor volver a estar dentro de sus hogares. Y bueno, y qué agasajo volver a presentar a mis compañeros, a los titulares oficiales de este programa. A mi estimado, empiezo de izquierda a derecha, es una leyenda en la psicología, el maestrazo Antonio García, ya años, más de 15 años dentro de la Organización Mundial de Investigación Paranormal, uno de los psicólogos más reconocidos, científicamente hablando, es una maestría impresionante, ha tomado varios cursos de exorcismos y bueno, ya tendremos el gusto de platicar con él y todo lo que se refiere a esto, porque ya saben, ya es clásico de que, a ver, ¿y qué dice la ciencia? Bueno, aquí también tenemos ciencia. Y de mi lado derecho, pues ya saben, mi hermano, mi compadre, el que ha sido uno de los pilares más importantes dentro de la organización y dentro de todo lo que es la investigación del fenómeno paranormal, licenciado Manuel Montalvo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas noches, Carlos, mucho gusto y pues aquí, ¿no? A seguir contando las historias y analizando los temas para que todos tengamos una visión más cercana de lo que es el fenómeno paranormal y todo aquello que de esto se deriva y la emoción y la sensación que nos trae a cada persona en su casa. Y bueno, inconfundible, una de las personas que la ciencia le hace religión y que siempre ha estado metido y que está encargado de varios laboratorios importantes de las universidades. Nada más imagínense ustedes, señores, de lo que estamos hablando. Mi estimado compadre Lalo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Pues aquí, gracias por la invitación. Estaremos a ver qué sacamos de este fenómeno que nos vas a presentar hoy. Bueno, hay un fenómeno muy interesante, pero bueno, vamos a regresar en 2 segundos. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original cazafantasmas de México, Carlos Trejo. Cazadores de lo Paranormal. Comenzamos. Pues señores, hace casi unos días estábamos nosotros platicando en una buena mesa de café, porque bueno, pues el tema para nosotros es súper extenso y es maravilloso, pero habíamos platicado de un tema que comentaba Antonio, que hay gente que hasta se prepara y busca un día para morir. Sí, mira, el tema de la muerte, como ya lo habíamos comentado, es un tema tabú en nuestro país. Es un tema en el cual no se habla en la comida. A las personas mayores de edad, pues no se les toca el tema ni el testamento, ni dónde quieres descansar, abuelito. O sea, es un tema tan complicado que incluso hasta para morir hay días. ¿Sí, no? ¿Toño? Sí, efectivamente, parece que tenemos preferencias por la muerte cuando no hay cosa más ligada a la vida que la muerte. Uh-huh. Si hay algo, dicen, y lo dicen hasta el Vox Populi, algo tienes seguro es de que vamos a morir. Decía una maestra en la universidad, ni se preocupen que de esto que se llama vida no vas a salir vivo, vas a salir muerto. Y aun cuando es un fenómeno tan natural, tan apegado a la vida, aún así las personas tienen preferencias. Por ejemplo, si un familiar se nos muere el 10 de mayo, el Día del Niño, Día del Padre, en Navidad, parece que nos duele más, como que quisiéramos morirnos mejor un 23 de agosto, un 13 de julio, ¿no? Pero si son fechas festivas o algún tipo de fecha emotiva, quisiéramos que no nos muriéramos en esas fechas. Inclusive la edad, preferible que alguien se muera a los 80, 90 que a los 15, cuando la realidad es que, por ejemplo, los niños también se mueren. O sea, esa es una realidad. Los bebés también se mueren, es otra realidad. Un recién nacido de 1, 2, 3, 4 días también se muere. Pero la gente a veces quisiera tener estas preferencias o las manifiesta, ¿no? Que nos muriéramos cuando tenemos 80, 90 años, ¿no? Común que digan, no, mi abuelita ya tenía 96 años. Y ya. Yo me quiero morir dormido.
La muerte de los justos, ¿no? La muerte de los justos. No sé si se le llama la muerte Y de los efectivamente, y justos. tenemos así muchas preferencias por la muerte, cuando pues la muerte no respeta nada de esto, ¿no? Claro. Así de sencillo. Claro, la pregunta es, ¿qué te impide morir ahorita? O sea, yo he recibido respuestas, no, pues mis hijos, mis estudios, tengo muchos proyectos, soy una persona sana, soy una persona que se cuida. ¿Todo eso impide que me muera ahorita? No, la muerte llega. En el momento que llega. Y tu tiempo se ha acabado. Porque es algo natural. Claro. Si algo nos duele con la muerte es tenerla que enfrentar como un suceso normal. No, pero mira, ¿cómo nos referimos a los muertos? Pobrecito, ya se murió. Perdón. O al revés, a ver, de tu tío no hables, que en paz descanse. Y si voy a Claro. hablar de mi tío difunto, debo decir Claro. mi tío, que en paz descanse, porque en Sí, nuestra cultura o está solo prohibido puedes citar. hablar cosas buenas. Sí, no puedes citar. Sí, donde, oye, no, es que fulanito de tal fue un canijo. No, espérate, no hables así de tu tío. Sí, ya cuando se murieron, ahora sí todos son santos, ¿no? Ya todos Claro. están. Y fíjate que en la psicología, o al menos en la terapia psicológica, este es un punto muy interesante con algunos pacientes. Imagínate, una de mis pacientes, siendo niña, fue abusada sexualmente por el tío, ¿no? Y carga toda su vida con ese daño que le hizo este enfermo llamado paidofílico, abusador de niños, ¿no? Y este tío, este enfermo, se muere. Y un día esta chica tiene necesidad de expresar el dolor que trae desde su infancia, pero la sociedad le dice, no, de los muertos no se habla. Y en la psicología le decimos, perdón, pero si es necesario, perdón. Ahorita tienes hasta que recordarle a tu tío hasta de lo que se murió, ¿no? Y decirle y volverle a decir, pero aquí nos tienen prohibido juzgar a los muertos. Y en la psicología, en terapia, es válido Se inclusive han hasta roto juzgar. muchas cosas, ¿no? Muchos esquemas socialmente hablando. Por ejemplo, antes era sumamente prohibido el homosexualismo, ahora es totalmente abierto, ¿no? Y así se va a ir dando, ¿no? Claro. En algunas partes. O sea, hay que recordar, o sea, hay muchos temas tabús. La muerte es uno. En los medios de comunicación el estar gordo es otro. O sea, te pueden perdonar que seas ratero, miserable, ligero, pero nunca gordo. Así, claro. Cuando es un problema de salud. Cuando es un problema bastante serio. Y los medios de comunicación, como en este caso para todos los que nos están escuchando, viendo el punto crítico, hace rato yo preguntaba, el eslogan del punto crítico dice, información útil para la toma de decisiones. Y muchas veces la información no es útil y en esa información se toman decisiones. Lo que acabas de decir de la gordura. Oh, compadre, qué gordos están tus hijos. Qué bien te ha de Qué ir. sanotes salieron. Sí, porque están gordos, creen que nos va bien de dinero y creen que están sanos. Pero es todo una falacia. Es algo de verdad, es algo erróneo el decir que estar gordo es que te está yendo bien. Y si bajas de peso, quiere decir que ya estás sano y te dicen todos, ¿qué tienes? Te ves bien mal. ¿Te acuerdas una vez, por ¿Qué ejemplo? te pasó, flaco? ¿Qué te pasó? ¿Te acuerdas una vez? Una pregunta. ¿Qué definición le darías tú a la muerte? Ahorita con todo lo que nos estás comentando y todo eso, Mira, como psicólogo, definiciones hay ¿cómo muchas. definición nos La darías? más común, y va a parecer muy rara, pero esta es la definición correcta. La muerte es la incapacidad del cuerpo para sostener la homeostasis. Homeostasis quiere decir recuperación. Por ejemplo, me corto y cicatriza la herida, se le hace una cicatriz, pasan los días, las semanas, se cae la cicatriz y queda una rayita como blanca. Y luego la piel hace su trabajo y se borra la rayita. Todo eso fue el proceso homeostático. La muerte, Lalo, es la incapacidad del cuerpo humano para sostener la homeostasis. O sea, ya no te puedes recuperar de lo que te enfermas. Esa es la muerte en un término, te diría, muy cortito y científico. Ahora, yo me acuerdo que hace algún tiempo habíamos comentado que cuando fallece, por ejemplo, tus padres, eres huérfano. Sí. Cuando fallece tu pareja, aparte de ser feliz, eres viudo. ¿Te acuerdas? Sí, eres viejo. Y En algunos casos será felicidad, Y, sí. se- y entonces, y después hicimos la pregunta, bueno, y cuando fallecen tus hijos, ¿qué eres? Y no había una respuesta. Sí, claro. ¿Sigue siendo así? Es tan dolor. Dicen que el segundo dolor más grande de un ser humano es la muerte. Y entre ellos la muerte de un hijo. Todavía hay un dolor más arriba. Hay un valor más arriba. La muerte no es el más fuerte. Es el que queda en segundo lugar. Y efectivamente ahora hay términos. En el arameo hay una palabra que se llama shol. Shihol. Se escribe como shohol. La pronunciación es difícil, no sé hablar arameo. Intento tener la pronunciación correcta, pero es shol. Shol. Ajá. Eso quiere decir sin hijo, que se te murió un hijo.
Y en una novela de una autora venezolana, en su novela, te digo término de novela, ella le llamó alma mocha. En su novela Alma Mocha. Decía que era tan grave el dolor de perder, de que se muriera un hijo, que ella se atrevió en su novela, término de novela, no es científico, le llamó alma mocha. Y en arameo sí existe un término shol, que significa pérdida del hijo. Pérdida del hijo, por la gravedad que implicaba el que se murió un hijo. Y quisiera hacer una nota. Decía yo que la muerte es el segundo dolor más grave en un ser humano, porque ahora sabemos que hay un dolor mayor, el extravío de un hijo. Ok, sí. Sí, claro, dice Manuel, sí, claro, sí. Dices, ya se murió mi hijo, ahí está enterrado, y ahí está. Hay donde ir a llorar. Y me baso a mis creencias religiosas de lo que será alguien que está enterrado, sepultado. Pero la pérdida de un hijo, el extravío, como ahora el secuestro, pues no sabes qué le está pasando. Y muchas mamás dicen, te juro que la muerte es una bendición. Yo le digo a toda la gente que nos escucha, que nos está ahorita viendo por internet, que nos hace el favor de escuchar el programa, que la muerte no es tan grave, que no valoren tanto la vida. Se nos ha enseñado a idolatrar la vida. No, hombre, que la vida es lo máximo. Ahorita en el café que teníamos el gusto de estar tomando, charlábamos de este punto. Cuando la vida no está en tus manos, ¿para qué idolatras algo que no está en tus manos? O sea, ¿para qué pones en un pedestal algo que no está en tu control? La salud, veneramos mucho la salud y hasta lo decimos, mira, teniendo la salud, lo tienes todo. Le digo, sí, ok, pero igual no veneres tanto la salud, porque el día que pierdes la salud, ¿cómo te duele? Decimos en la psicología, usted sufre mucho por la carga divinal que le pones a las cosas, más que por la naturaleza de su pérdida. Ponle mucha carga, licenciado Montalvo, ponle mucha carga, Lalo, ponle mucha carga a un coche. Mucho amor, mucho cariño, y el día que te lo roban o se choca, ¿cómo sufres? O te lo rayan. Si no le pongas tanto valor a las cosas, ni a la salud, de verdad, ni yo hasta te diré, ni a la pareja, claro, ni a la vida. Es que mira, gran parte del problema es que no sabemos soltar. Cuando la naturaleza de todas y cada una de las relaciones que entablamos en la vida es terminar. La de padres a hijos, o sea, en algún momento los padres se van a morir. Sí, y cesa esa relación. Los podrás recordar con mucho cariño o como haya sido la relación con las parejas, la relación que tienes con los amigos que entran y salen en tu historia. O sea, todas y cada una de las relaciones, incluso con tus cosas, están destinadas a terminar. Ya sea por su propia naturaleza o por la tuya, que en algún momento va a ser morir. Entonces, ese arraigo que tenemos los seres humanos, ya entrando al tema paranormal, es lo que, pues en todo lo que hemos visto y estamos estudiando, está generando un nuevo boom en cuanto a lo que es la aparición y estudio de fenómenos. O sea, muchas de las personas, por ejemplo, de los grupos de investigación, ellos vienen, pues más que a entender el fenómeno de la muerte, buscan una manera de contactar. Entonces, ese arraigo o ese duelo no terminado o mal enderezado es lo que los lleva a formar parte de santerías, sectas, y bueno, o sea, lo bueno cuando llegan con nosotros a los grupos de investigación, se les empieza a dar esta orientación tanatológica, pero esa necesidad del ser humano de seguir arraigado con sus seres queridos ya muertos, pues nos lleva a las falsas creencias, ¿no, Toño? Sí, algún día, Carlos, en un curso nos los platicabas y nos los enseñaste, que cuando una persona vive un fenómeno paranormal se estresa mucho. Y una persona estresada es fácil que tome decisiones equivocadas. Es correcto. Y algún día Carlos nos decía, y es cuando la gente está vulnerable. Que nos comentaste de esta señora que se hacía pasar, o se decía ella, bruja. Y pues nada más fue a sacarle a esta familia en aquellos años, creo que 5,000, 7,000 pesos, ¿no? Sí. Creo que les cobraba de a 1,000 el espíritu, claro, ¿no? Y cuando Carlos va y charla con ellos, y recuerdo que Carlos en un curso, en una charla nos comentó, decía, pues claro que es gente que está bajo mucho estrés, y estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos. En la psicología decimos, una persona ya estresada hace cosas raras.
dice Sí. cosas extrañas Y toma decisiones. que no Toma acostumbraba. Y toma Y en decisiones ese momento Carlos trascendentales. platicaba esta familia, pues bajo mucho estrés, pues claro, llega esta señora que dice ser una bruja, estresada a la familia, la sugestiona, ellos con la necesidad de permanecer con el ser querido, de no cerrar ese duelo, le llamamos duelo patológico, y claro que la gente es vulnerable. Y si yo me apego mucho al eslogan que nos invitan aquí en la casa de todos ustedes que nos escuchan, el punto crítico, dice información útil para tomar decisiones. Pero cuando la gente no tiene la información correcta, como esta bruja se los fue a hacer llevar, claro que tomaron decisiones, Lalo, pues totalmente equivocadas, ¿no? Y la señora pues se aprovecha y le saca pues, un dineral para esos años, esto que hace Carlos, 7, 8 años, ¿no? Más o menos, sí. Un dineral, o sea, es un capital en esos años, 5 mil, 7 mil pesos. Y entonces lo que me marca Manuel, pues la gente está pues vulnerable. Ok. Hay cosas, yo creo que sí, cuando estás en una situación difícil, en una situación tensa, sí, definitivamente quedan abiertos todos tus sentidos por todo lo que llega por lo que estás viviendo. Entonces te vuelves un receptor de energías y te vuelves un receptor de mil cosas. Hemos comprobado, por ejemplo, ustedes que están muy pegados a la ciencia, yo creo que uno de los casos más importantes y famosos que hemos tenido ha sido, por ejemplo, la niña del cementerio, Sí. que fue una cosa impresionante cuando detectamos el fenómeno. Cementerio de la Noria. Yo sé, la Noria, exacto. Yo recuerdo algo muy... Sí, es correcto. Yo recuerdo que ese día que nos reportaban que estaba moviendo ahí la niña y todo, que fuimos, yo no veía nada. Y me acuerdo que tú me dijiste, Antonio, me dijiste, está enfrente de ti, síguete caminando y ahí la vas a ver. Estamos hablando que el psicólogo de la organización, una persona que tiene una maestría, ya había visto un fantasma. Nos estábamos hablando de ese fantasma, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede en la ciencia? Ahí se rompe toda tu lógica. El error de la ciencia es que lo que no puede meter al laboratorio y no comprueba, no lo cree. Pero por eso precisamente está la ciencia, para corroborar o no corroborar lo que ustedes están viendo o no están viendo. Porque nosotros podíamos meter una situación en ese momento, de decir, mira, tú estás viendo una alucinación, ¿sí? Mientras tú no compruebes que estás viendo algo que todos podemos ver. Entonces nosotros como ciencia tenemos que hacer todo lo que sea a nuestro alcance para tratar de ver si es real, si es cierto o es falso. Y de ahí que todavía el fenómeno de la investigación paranormal todavía sea una pseudociencia. Porque mientras no podamos meter al laboratorio en repetición el fenómeno, o sea, la Llorona no se nos va a aparecer todos los viernes a las 8 de la noche. Hay fantasmas que se han ido acabando, digo, es una realidad. Se viene la urbanización, se viene Los mitos, ¿no? los celulares y muchos fantasmas se fueron perdiendo, ¿no? Por ejemplo, la Llorona dejó ya de existir en Río La Piedad, Río Churubusco, de todos esos famosos ríos donde se supone que se aparecía. Bueno, se perdió entre comillas. O sea, los reportes siguen existiendo. Sí, nos llegan muchos. O sea, lo que pasa es que ahorita el ser humano, o sea, hay que entender por qué el ser humano detecta o intuye los fenómenos paranormales en la noche. No es porque solo sea de noche, sino porque en la noche, y estoy hablando de la noche antigua, en donde a las 9 de la noche ya no había luz, nada más había los candiles, la actividad humana cesaba un poco o un mucho, entonces podíamos prestar más atención a nuestra casa o podíamos prestar más atención a lo que sucedía en el camino o lo que sucedía en la calle que estaba afuera en tu colonia. Ahora, la actividad del ser humano, o sea, nos pueden dar las 3 de la mañana y la circulación de autos es altísima, el ruido es altísimo. Entonces ya no hay ese nivel de atención y el ser humano a través del nivel de estrés pues tiende a ya no estar tan en contacto consigo mismo, que el problema grave viene cuando detectan un fenómeno, todo ese estrés lo vinculan al fenómeno y es ahí donde hasta cosas que no están sucediendo las empiezan a relatar. Pues una pregunta muy clásica es, ¿por qué los fenómenos se dan más en la noche? ¿Por qué se pueden ver? Regresamos con esta pregunta. No se separen, cazadores de lo paranormal, aquí con ustedes. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Regresamos aquí a Cazadores de lo Paranormal y bueno, antes que
cualquier otra cosa suceda, porque nos seguimos, y a veces no saben ni dónde localizarnos. Lick. Pues bueno, amigos, pues no olviden visitar nuestras redes sociales. Twitter, El Punto Crítico. Facebook, El Punto Crítico. Y en YouTube, El Punto Crítico TV. Vamos a hablar de los fenómenos paranormales. Sí, la página web de nosotros, no se nos puede olvidar, es cazafantasmas.com. Ahí están todos los materiales de investigación que hemos subido ahí a nuestras redes. Pues Toño, vamos a hablar del fenómeno paranormal. No todo es un fenómeno paranormal. Ojo, porque no nos podemos dar el lujo de caer como en la época de la Inquisición, ¿no? De que, ¿sabes qué? Me vio feo, esa es una bruja. ¿Sabes qué? Está hablando raro, está hablando solo. Y ahora con los teléfonos, ¿está hablando solo? No, o está loco o está poseso. ¿Qué es? Vamos a hablar de vampirismo, vamos a hablar de licantropía, vamos a hablar de estos fenómenos en particular y luego nos extendemos. ¿Cómo ves, Toño? Toño, me gustaría también saber, ya que vas a hablar sobre vampirismo, ¿cuántos tipos de vampirismo existen en la actualidad? ¿Cuántos tipos de vampirismo? ¿Cuántos tipos de vampirismo? Si me baso a algunas teorías más conocidas, diríamos 4. Lalo, antes quisiera hacer una acotación, un recordatorio. Equipo Cazafantasmas, liderado por nuestro amigo hermano Carlos, estuvo ya en Transilvania. Sí. Ya en Transilvania, sí. Mismísima casa de Drácula, de Bram en sus Stoker, casas, sí. Del mismísimo Vlad Tepes. Sí, la siguiente acotación. Equipo Cazafantasmas, no tenemos de los integrantes de Equipo Cazafantasmas, nadie de nosotros tenemos poderes sobrenaturales, adivinatorios, de premonición, como algunos grupos dicen estudiar el fenómeno paranormal y se dicen chamanes, adivinos. Igual recuerdo alguna ocasión Carlos nos enseñó, y con documento en la mano, que es un delito quien se aproveche de las creencias de las falsas adivinaciones y curaciones son fraude. Entonces, Equipo Cazafantasmas de Carlos Trejo, tenemos mucho cuidado, y obvio en supervisión del licenciado Montalvo, que es abogado, de no cometer fallas, delitos legales, porque si te aprovechas de la creencia de las personas o le haces falsas adivinaciones, pues es un delito. Sí, mira, cualquier cosa que se base en una creencia, en el miedo de la gente para obtener un lucro, bueno, de arranque es una fregadera. Y también es un delito. Sí. Y debe saber nuestro auditorio que Cazafantasmas, cuando vamos a alguna investigación, no pedimos absolutamente ningún centavo. No pedimos ningún tipo de cuota, porque lo hemos dicho, es una pseudociencia. Ya cuando sea ciencia, pues a lo mejor ya hablaríamos de honorarios. Claro. Efectivamente, regreso, Manuel, el fenómeno paranormal hay que saber definir qué es y qué no es. Pues a ver, ¿qué te parece si empezamos uno por uno? Vampirismo. Bien. Te comento para cederle ahorita el micrófono también a porque Lalo. yo te puedo dar lo que es la introducción de lo que es el vampirismo, ¿no? Aquellas personas. Hay algunas enfermedades, trastornos médicos psiquiátricos, okay, que fíjate. Yo te doy el tipo y tú me dices el trastorno. Va, me parece muy a ver, soy una persona sedienta de sangre, con arranques coléricos. Los ojos los tengo irritados. ¿Será porque se casó? Fuerte. Se casó. Sí, es que es difícil el matrimonio. No, es que imagínate a esta persona en la calle, ¿no? O sea, que le tiene su piel, le tiene como una especie de alergia al sol. O sea, fotosensibilidad. Es fotosensible. Es fotosensible. Tiene la necesidad de probar la sangre humana. Tiene rasgos coléricos fatales. ¿Y tú qué harías? O sea, aquí Lalo me comenta, yo le clavo una estaca. ¿Tú qué harías, amigo? Y algunos dirán, yo me echo a correr. Pero si conoces, les invito a que busquen en algún diccionario médico, un diccionario de trastornos psicológicos, 2 enfermedades muy curiosas, como la ciclotimia y la porfiria. A ver, háblanos de ellas. Los síntomas comunes son, los gestos faciales se deforman. Hay distensión de los músculos labiales, entonces okay, como que se te inflaman las encías y se ven los dientes como si fueran colmillos, y realmente todos tenemos colmillos. Ya mencionábamos la fotosensibilidad. Te lastima la luz, la luz te lastima los ojos. Te lastima los ojos, no toleras la luz, como cuando alguien tiene migraña. Okay. Entonces son personas que tienden a hacer sus cosas pues mejor de manera nocturna, ¿no? En la noche, y tratan de evitar el día. Avitaminosis. Bueno, pero hay que beber algo.
este tipo de enfermedades, tomando a la ciencia en esa época, Claro. obviamente la Claro. ciencia no los iba a determinar como los ha determinado ahorita, sino en ese momento el síndrome del hombre lobo y este tipo de enfermedades se consideraban como una maldición, como Algo divino, un sí, castigo. un castigo, etcétera. Entonces la gente en esa época, por ignorancia, llegaban, los veían y lo primero que decían, este es un demonio, y se iban sobre de ellos y obviamente los destruirlo. mataban, a A destruirlo. Destruirlo, acuérdate La que contra de ellos hacia nosotros era pues defenderse, atacar. Entonces era, no, es que me mordió el hombre lobo, cuando realmente eran personas Con un enfermas. trastorno. Sí, pero en ese tiempo la ciencia, como actual, negaba un fenómeno que en ese momento no lo entendía. Actualmente ya se entiende, ya sabemos que hay una enfermedad, y bueno, muchas de estas gentes están hasta en los circos trabajando y hacen su vida, ¿no? Pero en ese momento era una ciencia que no lo entendía, era una ciencia que no lo comprendía, y era una ciencia que sucede lo mismo, nada más que con otros fenómenos actuales. Yo recuerdo cuando empecé yo esta carrera, hace ya 34 años, y fue en el 91 que empezamos ya en televisión. La pregunta era, ¿existen los fantasmas? Esa era la pregunta obligada. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo es posible que existan? Porque ya se ha avanzado y se ha comprobado que efectivamente existe un mundo paralelo al nuestro. O sea, eso ya está comprobadísimo. Ya hay teorías que hablan de esto, la teoría de cuerdas, que son las dimensiones paralelas, que llega el momento en que se pueden juntar y es cuando se puede ver un fenómeno de uno a otro. Pero se ha venido clasificando los fenómenos según como los hemos ido, pues básicamente encontrando. Ahora, no hay que confundir, y eso es lo que le digo a la gente, no hay que confundir una investigación seria. O sea, estamos hablando de abogados, estamos hablando de maestros, estamos hablando de científicos. En el caso de su servidor, un doctorado honoris causa por las investigaciones que hemos venido realizando a través de todos estos años. Quiere decir que hay un sostén científico de investigación seria que nada tiene que ver con gente que se le ocurre comprar una camarita en el Monte Piedad y después ya se presenta como si fuera un investigador porque está desempleado. O sea, esa creo que también hay una parte de cáncer con este tipo de vividores, ¿no? Sí, llegó un momento en que en la televisión se presentaban, y voy a decir los nombres, ¿no? Los hombres de negro y unos Eran dos chamanes. inditas, eran dos cómicos, Y, ¿no? y estos señores diario llevaban fotografías y reportes de fantasmas. Entonces decías, a ver, presentan ellos un reportaje a la semana. Ya son como 7 investigadores. Entonces pueden son decir groserías aquí? 7 y 7, 14, Sí, sin 28. problema. Cerca de 30 fenómenos paranormales Seguro. en la televisión al mes. Entonces eso ya no era un fenómeno paranormal. Un fenómeno paranormal es algo que no se presenta común. Exacto. Que es Exacto. raro. Segundo, y que requiere un estudio previo. No todo lo que parece un fenómeno Sí, paranormal lo es es, un fenómeno lo es. paranormal. No hay que ser tan ilusos Sí, pero de ¿sabes pensar qué? de que vi una sombra, Y ahí ya está un es. Bueno, fantasma. hay una cosa, Lick, para que lo entendamos bien. Tú y yo podemos entrar a una cueva y de repente se da un fenómeno. Yo no puedo saber qué es, yo, en ese momento. Estamos hablando del mismo momento, mismo minuto, mismo segundo. Yo veo el fenómeno, yo no sé qué es, para mí es un fenómeno paranormal. Pero tú puedes estar ahí, igualito ocupamos el mismo tiempo-espacio, tú ves el fenómeno, pero tú sí sabes que corresponde a cierta conjugación de ciertas cosas. Entonces para ti ya no es un fenómeno paranormal. Me explico, para ti ya es un fenómeno normal porque ya lo entiendes. O sea, tú ya lo investigaste y ya lo entendiste. Un fenómeno físico. Claro, Que se pero teoría de los a lo gases, que voy es, o sea, para muchos puede ser un fenómeno paranormal, pero ya entendiéndolo, investigándolo, pues deja de ser paranormal. Es como el caso del hombre lobo. En ese momento todo el mundo decía que, ay, no, es un fenómeno extraordinario. Yo no lo entendía. Obviamente es un fenómeno paranormal, pero él sí lo entiende, para él ya no es un fenómeno paranormal. Y no quiere decir que estemos contrapunteando, quiere decir que conforme vamos entendiendo las cosas,
pues se van quitando muchos fenómenos. Sí, que el conocimiento es el que te da la pauta para poder saber qué es y qué no es, dependiendo del lugar. Por ejemplo, cuando entramos a las cuevas. Ajá. O sea, ¿qué pasa? Pues no entramos solos. Nosotros vamos con un espeleólogo que nos va dando la explicación de qué es, qué fenómenos se presentan ahí. Por ejemplo, te vas al norte de Canadá y en la noche ves luces en el cielo, dices, no, pues ya, o es Dios o es el diablo. Claro. No, es la aurora boreal. Y tiene su explicación de los fotones cuando se estrellan en la atmósfera, generan un campo magnético que a su vez al descomponerse, pues emanan ese tipo de luces. Okay. El sonido tan impresionante, por cierto, de las trompetas en el cielo, ¿no? Claro. Y que dicen que son los jinetes apocalípticos, ¿no? Sí, Lalo nos puede explicar muy bien. Presión geográfica, sí. La presión atmosférica, perdón, no sé. Así ya, como decía Carlos, pues ya no es fenómeno. Y ya las lo brujas encontramos. de fuego acá en Hidalgo, acá en Tepeji del Río. Y quisiera decirle a nuestros amigos que eso es cazar fantasmas. Cazar fantasmas no es echar un fantasma al costal y me lo llevo. Cazar fantasmas es precisamente evidenciar el origen del sonido, de la voz o de la luz, lo que estamos presenciando. Eso es cazar un fantasma y llevar una evidencia. Carlos Trejo nos dice, a mí no me digas vi un fantasma, escuché, a mí preséntame una foto y un video. Y ahora vamos a analizarlo. Y esa es la verdadera cacería del fenómeno paranormal. Sí, sin embargo, bueno, a nosotros nos han llegado a través de las redes sociales y a través de cazafantasmas.com una cantidad de fotografías de fenómenos y de gente. Hace rato nos enseñabas una, ¿sí? ¿Qué sucede? También hay que entender que ha habido una explotación tremenda de las famosas aplicaciones de los celulares. Sí. ¿Te acuerdas que tenemos por ahí la de GovScam, en donde tomas la foto y tranquilamente metes ahí un fantasma, ¿no? Y mucha gente, yo recuerdo que hace algunos años en el teatro Jorge Negrete estaba una cantidad de periodistas, estaba Silvia Pinal, una artista de toda la época de aquí de México, y de repente todo el mundo empezó a llamar la atención que un fantasma, y que se veían muchos fantasmas. Y después la persona que tomó la foto, que metió esa aplicación, pues ya le daba pena decir que ella lo había hecho al propósito. Y dice, puta, ahora ¿cómo voy a quedar, no? Y se mantuvo callada hasta que llega la foto con nosotros y bueno, la desmembramos, no sé si recuerdas, sí. Y demostramos que había sido una cosa, un fotomontaje, a lo mejor jugando lo que quieras. Sí, pero no con una mala intención, pero se les fue la broma de largo. Sí, salió de y manos. también, por ejemplo, esos tipos de gente, esos tipos de productores, hijo, no quisiera dar el nombre, pero que hicieron programas de televisión en donde inventaron personajes de investigadores, en donde metieron a mucha gente que era una verdadera mentira. Sí, y mira, lo trágico de eso es que ellos sí estaban lucrando con el fenómeno. Claro. O sea, desinformar a la gente es gravísimo. Es gravísimo. Puedes meter a alguien en problemas. O sea, vamos a lo que comentaba en el programa pasado. A Morgan Freeman, su nieta, fue asesinada. ¿En serio? Durante un intento de un exorcismo. Sí, claro. O sea, a ese nivel de gravedad. La nieta de este señor fue asesinada en un intento de exorcismo que no estaba ni decretado por una iglesia, por nada. Simplemente fueron, la señora tenía la percepción de que su hijo estaba raro, llamó a un amigo que conocía una especie de santero y se les pasó la mano en el exorcismo. Y fíjate, y se debe de tener mucho, no sabía, mira qué impresionante. Bueno, Toño, tú que has estado en los cursos exorcistas, o sea, tú sabes, un exorcismo se tiene que hacer primero un estudio psicológico. Después tiene que haber... El mismo Papa Juan Pablo II en el 2002, él cuando actualizó el manual ritual romano es un libro, manual ritual romano para los exorcismos. Cuando él hizo la actualización, lo primerito que hizo Juan Pablo II dijo, a todos los grupos exorcistas les dio una orden. Primero van a consultar un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Lo primerito. Lo primerito. Tiene que haber una... Y entonces los que estamos en este tema con la Asociación Nacional de Exorcistas, somos los primeritos en llegar a hacer el diagnóstico. Los primeritos.
y le avisamos al grupo de exorcistas. Estamos ante una persona que tiene rasgos de psicastenia, un grado de psicosis, síndrome de Gilles de la Tourette, córea, tetosis. Hay tantos trastornos tan impresionantes que alguien que desconozca este tema diría, no, pues está poseído. Ahora sí que se va a tirar a la madre. Es como el árbitro. ¿Cuáles serían los síntomas? Depende. Ahorita que nos lo digas, se nos viene el tiempo encima y hay que ir a un comercial y hay que ir a un corte. Así es que no se vayan, estamos muy interesantes aquí, Cazadores de lo Paranormal. Háganos sus preguntas. Comuníquense con nosotros. Tenemos una mesa de expertos profesionales que son los titulares de este programa para ustedes, bajo la producción de su servidor Carlos Trejo. Regresamos, no se vaya. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Regresamos ya aquí a Cazadores de lo Paranormal. Recuerden que nos pueden dar sus casos, todo lo que se maneja aquí, casos, investigaciones, todo es absolutamente gratuito. ¿Cuáles son las redes sociales? Facebook, El Punto Crítico, Twitter, El Punto Crítico y YouTube, El Punto Crítico TV. Y cazafantasmas.com, que es la página también oficial, en donde nos pueden escribir. Ahí está Facebook, ahí está todo lo que necesiten para que podamos estar en súper comunicación. Nos habíamos quedado en... Los síntomas. A ver, mira, yo tengo un reporte. Vamos a suponer, tengo un reporte de una persona que sufre ataques demoníacos en su casa. Lo primero que hago es concertamos una cita y va Toño. Y empiezas a ver que entras a la habitación y un olor espeluznante, repugnante. Seguimos entrando, la persona está sujetada, amarrada a la cama. Tiene cicatrices en la cara, tiene rasguños en muchas partes del cuerpo. Tiene los ojos mal, irritados, rojos, las pupilas dilatadas. Que no está casado. Pues, podría ser una opción. Bueno, ponle soltero. Soltero. Soltero para descartar ese síntoma. Soltero. Rejuntado, no. Soltero, 16 años. El olor de su boca, muy ácido. Te busca con una mirada muy agresiva. Te acercas a ella, a esta persona, y empieza a moverse y se empieza a mover muchas cosas adentro de la habitación. O sea, la cama está brincando y de repente un mueble allá que está pegado a la pared también se empieza a mover. Se caen cosas. Ok, te hablamos, te invitamos a la investigación, Toño. Llegas y empiezas a ver este cuadro. ¿Qué nos podrías decir? Primero descarto. Okay. Las personas no están autorizadas a hacer diagnósticos. Perfecto. Ni pueden titular las cosas. Cuando tú me dices, me hablas y me dices, es que tenemos aquí en mi casa un ataque demoníaco. ¿Sí? De entrada me estás aseverando la existencia de un demonio, claro, que tiene la capacidad de atacar. Entonces, de entrada, perdón por la expresión, no me trago el cuento de que es un ataque demoníaco. Para mí es una persona con un trastorno, la perspectiva con la que ves las cosas. Es un adolescente, dijiste 16 años. Necesito ver el cuadro, el margen de referencia del adolescente. Lo acaba de dejar la novia, se peleó con el papá, usa drogas. Clásico que viene lo primeritito. Si es el caso de una mujer, conocí un caso de una chica que ya tomaba decisiones sexuales con el novio y tenía 13 años. Entonces de repente la chica se ponía a llorar porque tenía miedo de ser descubierta. Pero ella decía que veía una bruja. Entonces, como es un adolescente, necesito conocer el entorno. Okay. Los rasguños, el piercing, el cutting, fumar, todas esas son conductas autolesivas. El cutting, cortarse, todas esas son conductas autolesivas. Para mí, este jovencito de 16 años que me narras en este ejemplo es alguien que pudiera traer rasgos en su personalidad, rasgos autolesivos, o sea que tienden a hacerse daño. Los movimientos en el cuarto sí me sorprenderían. Porque hasta lo que tu servidor sabe, hasta lo que de manera humilde yo pudiese conocer, no hay un trastorno, Carlos, no hay un trastorno mental que tenga la capacidad de hacer que se muevan objetos. Que es ahí donde nosotros le pedimos la opinión a nuestra área. Y en ese momento, entonces, yo como psicólogo digo, hasta aquí llego,
Soy científico, estudiamos los fenómenos, intentamos darle explicación, pero tampoco somos necios. Hasta en ese momento yo diría, están ustedes ante un fenómeno paranormal, porque no hay que ser tan necios. O sea, como yo no lo supe explicar, entonces no existe. Ok, yo en eso, ya recibiendo esta información, investigamos lo que es la infraestructura de la casa. Ok, se encuentra en un segundo piso. Pasamos, llevamos a alguien de ingeniería. Deja darte otro dato, Manuel, se va a escapar. Mencionaste el mal aliento. Sí. Deja decirte que el mal aliento viene de una halitosis o de un problema estomacal. O les tengo un dato a nuestras amigas que son celosas. Cada sentimiento que experimenta el ser humano te genera cambios bioquímicos. Te genera un cambio de pH en la piel. Hasta el aliento te cambia. Cuando alguien se pelea con su pareja, huele tu aliento. Te huele la boca mal. Porque generaste un nivel de neurotransmisores que se llama mixtalina. Y cuando andas bien contento, tu boca te huele bien bonito porque genera serotonina. Tengo una noticia para las celosas. A las celosas les huele muy mal la boca. Porque los celos generan un sentimiento negativo impresionante que hace un cambio en neurotransmisores. Las celosas generan mucha adrenalina y mucha mixtalina, cosa que les descompone el aliento. ¿Ves? No, pues entonces, cuando le preste el hocico a alguien, corremos, entonces, si me dices, entras a un cuarto y huele muy mal el aliento de la persona, yo puedo pensar en un problema estomacal, una halitosis o una persona hasta celosa, una cuestión de neurotransmisores. Otra vez me voy al eslogan de Punto Crítico, información útil. La gente debe de saber que no es una que para que se determine una posesión demoníaca, Manuel, se requiere de todo un proceso. Okay. La posesión se divide en 3. Pero nos ha tocado casos donde sí bueno, hay... sí, no, de que nos ha tocado. Y me hizo falta hacer... y ahorita vamos a tocar ese tema. Solo, ok, ¿y cómo explicarías de que se mueven los objetos alrededor? Te decía hace rato, hasta ahorita, términos médicos psiquiátricos, ninguno, en ningún vademecum, en el DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o el CIE-10, el Compendio Internacional de Enfermedades, 10ª edición, ninguno te dice ahí que existe un trastorno de enfermedad que opere sobre el entorno. Que por eso somos en ese un momento equipo. te diría, eso es un fenómeno paranormal. No, porque no nos quedamos ahí. Por eso somos un equipo multidisciplinario. Sí. En ese momento yo le pediría a Toño su aportación. A Lalo su aportación de que ¿cómo puedo descartar el movimiento a distancia de objetos? ¿Cómo lo puedes hacer? Todos conocemos que tenemos a veces un poder mental que podemos mover cosas a distancia. Y eso ya científicamente está comprobado que sí se puede hacer. Entonces, los niños sobre todo, pero podemos ver, como es un adolescente y todo eso en el mismo estado en que se encuentra, probablemente su misma mente empieza a generar todo ese rollo dentro de su entorno. Entonces, ese es el motivo que le podemos dar, que suceden esos fenómenos dentro de su cuarto, de lo que está sucediendo. Ok, pero vamos a suponer que es un segundo piso. Entonces, yo le pregunto al área científica, ¿es posible que la persona moviéndose aquí pueda generar un reflejo acá? ¿Qué hacemos? Pues investigamos el piso. Por ejemplo, en este caso en particular, se descubrió que era una bóveda catalana. ¿Qué es una bóveda catalana? Es un sistema de construcción muy común aquí en lo que fue en México en los años de 1920 a 1960. ¿Como las del Palacio de Bellas Artes? ¿A eso te refieres? Sí, Okay, ya. En las casas antiguas, sobre todo en provincia, que es un semidomo que está pues, principalmente abajo de las recámaras, porque como eran espacios más amplios, no podían poner las vigas. O sea, no se hacían la edificación así para no obstruir. O sea, no puedes poner tantos muros abajo para un espacio tan grande como era esa habitación. Entonces, ¿qué sucede con la bóveda catalana? Pues que tiene un rebote. O sea, yo brinco de este lado y el movimiento se siente allá. Imagínate una persona azotando una cama, pues obvio se va a reflejar en un mueble. Y en ese mueble se van a empezar a caer cosas. Es como el lente que va saliendo allá, miren. Ándale. Ahorita se va a reflejar. Ahorita lo van a reflejar. Una reacción. De hecho, ese tipo de bóvedas, inclusive, y todos lo habremos visto, se aplica a una botella de vino. ¿Por qué la botella de vino tiene una bovedita abajo, en la base? Y algunos dirán, es para robarte líquido. No, no es cierto, porque están medidos, ¿no? Sino porque efectivamente la teoría de las bóvedas, y esto cualquier ingeniero arquitecto nos explica, desvía presión atmosférica. Exactamente. Y esa presión obvio va a los costados y te provoca un fenómeno. Eso es cazar fantasmas para nosotros. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No tenemos una posesión. Tenemos una persona un fenómeno enferma
con una alta sugestión de las personas que están a su alrededor. Y con un fenómeno arquitectónico. Y con un fenómeno Es como psicológico arquitectónico. Psicológico. Y Para la es como gente los amigos. Pero para la gente que no le quedó muy claro, referente a este efecto de la bóveda, para que se lo repitan con mayor detalle, porque hay mucha gente que no lo entendió. ¿Qué efecto hace la bóveda catalana en las casas, en las botellas? En la iglesia. Exacto. Distribuye la presión, A ver. distribuye el peso. Nuestro en la cráneo. casa. El cráneo tiene Sí, una nuestro razón muy cráneo poderosa tiene su razón de de que ser sea redondo. redondito. Sí. Entonces, ¿qué hace? Se distribuye la presión. Ahora, ¿qué pasa si tú de un lado aplicas mayor presión, que puede ser el golpeteo de la cama con esta persona encima, pues que genera un rebote? En algún otro lado, El fenómeno del eco. claro, es exactamente, es como un eco. Entonces, rebota el otro lado y mueve objetos a distancia. Sí existe la telequinesis y estoy de acuerdo contigo porque hemos visto casos. Sí. Pero primero descartamos esta parte y le puedo decir a la señora, ¿sabe qué? Lo que necesitan aquí es ir todos al psiquiatra. Bueno, yo no diría eso. Ir al psicólogo y de ahí el chico atenderse donde se deba de atender. No necesariamente, no tiene que ser con un cura. Primero tiene que haber una determinación médica y psicológica del estado de esta persona. Sí se debe seguir una metodología y cuando se vence estás otra vez ante un fenómeno paranormal, como decía Carlos. Claro. Y hemos ¿Qué estado- sucede cuando este La fenómeno bóveda se da en un catalana. primer Sí, piso? Por eso, las bóvedas catalanas pueden provocar que en un Sí. lugar haya más fenómenos. Sí, inclusive para nuestros amigos que vivan en las famosas avenidas de las Torres, entramos a una calle que se llama Avenida de las Torres, que tiene esas torres de luz eléctrica tremendas, y todas esas calles tienen fenómenos. Se mueven objetos, se ven luces, pero es por una cuestión de la constante Eléctrica. energética que está Eso pasando es ahí. porque el cerebro funciona a base de impulsos eléctricos. Totalmente. Y afecta obviamente los impulsos. Totalmente. Tenemos poco tiempo. Pues, un minuto, Antonio, coméntanos. Pues el fenómeno paranormal existe. Es un Sí, hecho. eso es- ya Pero eso muchas ya es un veces hecho. lo que lastima el fenómeno, yo en algún programa, Carlos, que te invitaron y nos invitaste a su vez, nos dirigíamos al público infantil, porque decían algunos niños que tenían miedo en su casa, en su recámara, y ese día nos referíamos de que el fenómeno paranormal nunca te va a hacer daño, es uno el que se hace daño, es que me espantaron, no te espantaron, tú te espantaste. Entonces la gente debe tener mucho cuidado con esto. Por favor, si a las mamis que nos están viendo, no le estén diciendo al niño, va a venir el coco, te va a llevar la bruja, te va a llevar el gato. Todo eso es irrisorio y eso no es cierto. Y sí le crean miedo a un niño y se deforma el concepto del fenómeno paranormal y de lo que sí deberíamos estar atendiendo. El fenómeno paranormal existe y hay que estudiarlo de manera seria y responsable. No ser necios y decir, como lo que mencionabas de la niña del Panteón de la Noria, ese día todos lo vimos a la niña. ¿Sí? Y alguien dijo, es que están sugestionados. Y Carlos dice algo bien cierto, ¿qué hice? ¿Sugestionó la cámara? Porque está grabado, porque está la fotografía. Entonces para mí eso fue una de las mejores experiencias que hemos tenido, Es de la de mejor poder que hemos decir, tenido. existe el fenómeno paranormal, como dice Carlos, hay algo todavía más allá todavía de. Y creo que la ciencia y la tecnología nos está ayudando mucho. Nos va a Perfecto. ayudar mucho para aclarar este tema. ¿Dónde te localizan? Igual en las páginas que ustedes ya acaban de mencionar, igual si me dan permiso, en el 55 47 83 0449. El maestrazo Antonio Muchas gracias, García, Carlos. uno Gracias de a los todos. mejores psicólogos e investigadores del fenómeno paranormal. Mi estimado y querido Lalo, Pues yo me quedo con lo del chamaco de 16 años que con su mente puede mover todo, bueno, a su alrededor. Y entonces yo me quedaría con esa pregunta. Si alguna vez te hubieras encontrado con alguien que hubiera podido mover un objeto sin tocarlo, posiblemente te hubiera dicho algo así como, es un truco, te hubieran dicho, es un Sí. truco, ¿no? Entonces tú dirías, tienes todos los derechos para no creer o sí creer, porque cualquier cosa que no puedes hacer o no puedas ver, por lo general no lo vas a creer. Entonces yo le pido a los escuchas que estudiemos un poco, leamos un poco sobre esto, y hay libros bastante buenos para empezar a ver este fenómeno paranormal. Es todo, Carlos. muchas gracias Lalito. Lick, Pues bueno, yo los sigo invitando a que revisen nuestras redes sociales, elpuntocrítico.com, Facebook El Punto Crítico, Twitter El Punto Crítico y YouTube El Punto Crítico TV. Mira, Carlos,
es bueno empezar a descartar hasta que ya no se puede descartar. Y con esto le hago la invitación a nuestra audiencia para que en la próxima semana, muy al pendientes, porque todos los que estamos en este panel ya vamos a presentar un caso en concreto. Atentos de las imágenes y los videos que se van a subir. Gracias. Yo creo que el día de hoy es importante todo lo que hemos venido trabajando. Han sido ya más de 30 años en investigación paranormal. Un programa serio, un programa donde usted puede hablarnos, puede comentarnos, puede decirnos. Todas sus llamadas, todos sus correos, pues, obviamente son aquí leídos, son escuchados. Y no le dé pena, si está viviendo un fenómeno paranormal, puede acercarse con nosotros. Nosotros iremos, investigaremos y no se les va a cobrar un solo centavo. Este programa es de ustedes, para ustedes, y hablamos de todos los temas sabidos y por haber. No se deje engañar, sobre todo con esos programas que únicamente inventan personajes con la intención de jalar ratings, porque este tipo de gente lo único que hace es va, cobra y simplemente le vale madre lo que una persona pudiera estar sufriendo o lo que pudiera estar viviendo. Son cosas muy difíciles que a veces es muy complicado poderlas comentar. En nuestros siguientes programas, así como vayamos avanzando, estaremos hablando de todos los temas sabidos y por haber. Tenemos ahí un tema muy interesante que necesitamos concluir, que es el de exorcismos, porque lo hemos traído un poco vago ahí, y sí nos ha tocado, y sí lo hemos vivido, y sí hemos estado ahí presentes, y hay inclusive varias formas, no nada más es llegar y que quedes poseído, sino hay una etapa, que es primero la obsesión, vejación y posesión. Y eso, por ejemplo, la gente no lo sabía. La gente piensa que yo ya paso por algún lado, llega el demonio, metió el diablo. Ya se me subió. y ya valió madre, ¿no? Sí, eso No, es cierto. si no es alcohol, o sea, No, y además, sí, mira, claro. cualquier persona que rompa una situación normal, pues va a espantar. Ahorita puede entrar una persona gritando, puede decir mil cosas, y todo el mundo, pues obviamente nos va a espantar porque no estábamos en ese momento preparados para eso. Pero si conviviéramos 1000 veces con la misma persona, o ejemplo, los psiquiatras que conviven con estas personas que tienen enfermedades mentales, pues se van acostumbrando. Hay muchos doctores que se han acostumbrado al dolor, y ya ver una persona con dolor pues es totalmente fuera de lo normal. Lo que sí les podemos asegurar que están con el mejor equipo de investigación paranormal, 34 años nos respaldan, y estamos a sus órdenes y estamos para servirle. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana en Cazadores de lo Paranormal. Su servidor Carlos Trejo, producción y dirección Carlos Trejo, titulares de este programa Antonio García, Lalo y Manuel Montalvo. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original cazafantasmas de México, Carlos Trejo. Cazadores de lo Paranormal. Hasta la próxima emisión.